Muy bien, entonces después de que la grabamos, entonces la colocamos para ahí, para las personas, bueno, pues que quieran repasar algo o aquellas personas que lo pueden ver posterior. ¿Sí? Eh, y también invitarlos a las próximas sesiones. El próximo jueves 18 de abril nos va a acompañar Marlon Ventaña desde la comunidad de Nicaragua con Power Automate integrado con Power BI. Y el 16 de mayo tendremos breve historia del tiempo, explorando la dimensión de fechas, que nos acompañarán Andrea y Javier Luri. Entonces, todos cordialmente invitados, pero para no quitarle más tiempo a Francisco, venimos con lo que nos viene a presentar. Muchas gracias, Francisco, por acompañarnos y desde ya esperamos poder tenerlo el otro año acá en el país y también que la comunidad pues nos vaya conociendo. Todas sus llamadas. Sé que estás en mute, Francisco. Francisco, estás en mute. Muchas gracias, muchas gracias. No, pues qué emoción de poder participar en estas charlas, de poder compartir nuevamente, qué gusto. Yo sé que nos saludamos en Nicaragua hace poco tiempo, pero pues el tiempo se pasa súper rápido. Ya el otro año espero en Dios ya poderlos saludar en persona nuevamente. Igual al maestro Javier, pues que es una persona que admiro mucho, que aprecio mucho y gracias por la invitación. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, pues ustedes me dicen si comenzamos. Claro, adelante. Gracias, Leda, qué gusto. Bueno, vamos a comenzar entonces. No sé si me confirman si ya pueden ver mi pantalla. Correcto. Sí, señor. Sí, perfecto, gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Que, como les decía, qué gusto poderlos, poderlos saludar el día de hoy. Leda, muy agradecido por la oportunidad. Igual a maestro Javier, Andrea. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre almacenar y tratar datos con Microsoft Fabric. Microsoft Fabric para muchas personas es algo nuevo, algunas personas ya lo han probado, así que vamos a hablar un poco sobre qué es Microsoft Fabric, qué opciones nos ofrece y qué opción podríamos utilizar directamente en una demo hoy para almacenar y tratar datos, ¿de acuerdo? Todo lo que vamos a hacer les puedo compartir los archivos en un repositorio de GitHub para que los puedan descargar y los puedan probar y si en algún momento alguien necesita una cuenta, me escribe y les puedo dar, no sé, 5 o 6 cuentas para que puedan probar y hacer los ejercicios al finalizar. Entonces ya solo sería de que lo viéramos ahí con Lea o con Javier. Bueno, entonces, como les decía, este es el título de de la charla del día de hoy. Pues mi nombre, como decía Lea, es Francisco Rodríguez. Para contarles un poco así rápidamente de mí, actualmente yo soy el presidente de Microsoft Fabric, del Microsoft Group Fabric en Guatemala. Pues ya tenemos algunos meses y nos ha ido bastante bien, pues gracias a Dios la comunidad va creciendo. También de mi lado trabajo en la parte de ingeniería de datos, veo toda la parte de Azure, realmente es un poco de multicloud, pero mi especialización más que todo es en Microsoft Azure, ¿verdad? Synapse, Data Factory, Fabric y todos los demás servicios. Les dejo mi correo electrónico personal, si en algún momento los puedo apoyar, tienen alguna duda en algo, igual mi LinkedIn me buscan como Francisco Rodríguez y ahí pues con mucho gusto, si tienen alguna duda muy específica en el área de infraestructura de la nube, por ejemplo, servicios en la nube, en el área de inteligencia de negocios, ingeniería de datos o arquitectura de datos, pues con mucho gusto yo los puedo ayudar con eso. Ok, vamos a pasar entonces a qué es Microsoft Fabric. Microsoft Fabric no es solamente un software, no, es una solución completa que nos incluye almacenamiento de datos, ingeniería de datos, transformación, integración de datos, ciencia de datos, análisis de datos en tiempo real e inteligencia de negocios, inteligencia empresarial, que es Microsoft Power BI. Microsoft Fabric realmente pues salió a la luz desde hace más o menos marzo del año pasado, casi un año, que pues ya salió el preview para poderlo probar y todo. El año pasado
en noviembre, fue que ya fue lanzado su licenciamiento y todo, y que muchas personas ya lo empezaron a utilizar en su organización. De hecho, hay una opción incluso para poder hacer migraciones de Synapse. Pero, ¿qué es Microsoft Fabric? Microsoft Fabric es una solución SaaS. Para los que no conocen qué es SaaS, Software as a Services, es decir, software como un servicio. En el área de cloud existen varios términos. Si están interesados más adelante, podríamos tener una charla sobre introducción a Microsoft Azure o introducción a los servicios en la nube para conocer, por ejemplo, qué es un IaaS, qué es un PaaS, qué es un SaaS, qué es serverless, por ejemplo, qué es CAPEX, qué es OPEX, porque todos esos términos es importante, ya que actualmente ustedes son ingenieros de datos, analistas de datos, científicos, arquitectos, tienen que tener fuerte la parte de la parte de nube, ¿verdad? Bueno, entonces Microsoft Fabric es, como les digo, no solamente una herramienta, sino que es una arquitectura que nos tiene pues varias opciones, varias herramientas de trabajo. Como pueden ver acá en la arquitectura tenemos algunas de las herramientas que son Data Factory para hacer pipelines, Data Engineer, tenemos los Lakehouse, Data Warehouse, tenemos Azure Data Science, los almacenamientos de datos que podemos pegarnos a un S3 o un ADLS, que es Azure Data Lake Storage. Tenemos análisis de datos en tiempo real. Ustedes tienen telemetría y necesitan trabajar en caliente con una cantidad grande de datos. Pueden utilizar KQL, Custom Query Language. Tienen también lo ya conocido. Creo que todos conocemos acá Power BI o la mayoría pues conoce Power BI o Excel. Y Data Activator, que es para poder ver en tiempo real pues ciertas acciones y tomar algo, ¿verdad? Bueno, si se activó esto, entonces mándeme este correo y puedo ver, no sé, transacciones en tiempo real, puedo estar viendo sensores en tiempo real. Es una opción bien completa. Todo esto está montado sobre un lago SaaS. ¿Qué significa SaaS? Software como servicio. Lo que pasa es que cuando hablamos de este tipo de tecnologías, muchas personas tienen miedo, dicen, no, bueno, esto está complicado o esto yo tengo que tener un conocimiento súper amplio y realmente no. Antes sí, porque tenían que tener, por ejemplo, conocimiento un poco de infraestructura, un poco de base de datos para hacer el deployment de un SQL, digamos, bueno, hablemos de un Enterprise o cualquier edición de SQL que nos permita utilizar Analysis Services, Integration Services, Reporting Services, algo común, ¿verdad? Lo que utilizábamos. Entonces, esto fue cambiando con el tiempo, luego pasó a la nube con Synapse y ahora que es Microsoft Fabric. Pero Microsoft Fabric, les digo, nos permite de manera visual, de manera rápida, poder acceder a los servicios. De hecho, el día de hoy vamos a hacer nosotros un almacenamiento de datos, una carga de datos, vamos a extraerle datos y luego los vamos a consultar desde, puede ser desde un endpoint, desde SQL en la nube o incluso podemos hacerlo directamente desde un Azure Data Studio, por ejemplo, si ustedes lo tienen ya descargado, se puede hacer sin ningún problema. Pero todo esto son servicios SaaS. ¿Qué significa eso? Cualquier persona, voy a dar un ejemplo, si en este caso Mario, que está por acá. Él dice, bueno, yo no veo la parte de ingeniería de datos, veo la parte más de análisis, pero necesito meter todo esto histórico de datos que yo tengo, que descargué de internet, por ejemplo, el PIB o cualquier información que ustedes digan, esto me sirve, pero es información gigante, millones de registros. ¿De qué manera ustedes pueden acceder a él? Si no tienen nada físico instalado, no, como un servidor, no hablemos de un SQL Express, pueden utilizar Microsoft Fabric. O quieren hacer integraciones de datos, quieren poder tenerlas documentadas, utilizar Git, quieren tener como un tema de gobernanza de datos, quieren usarlo conectado a Power BI que se actualiza automáticamente, pues Microsoft Fabric. Microsoft Fabric, al ser un servicio SaaS, como les decía, es fácil de utilizar, realmente es nada más conocer qué quiero hacer y pues puedo ir viendo ahí incluso tutoriales y hay muchas ayudas para poder empezar con esto. Yo al final les voy a compartir el Learning Pad para que ustedes o saquen la certificación o empiecen a aprender con mucho gusto. Todo esto está montado sobre algo llamado OneDrive de los datos, que es OneLake, ¿de acuerdo? OneLake lo que hace es almacenar nuestros datos y los datos tiene optimizados como archivos tipo Parquet y en los Lakehouse tenemos tablas tipo Delta Lake. Entonces, créanme que es algo bastante rápido y muy bien organizado. Alguien me dirá, mira, pero ¿qué es un Lakehouse? ¿Qué es un Data Mart? ¿Qué es un Data Warehouse? Bueno, una base de datos creo que no, pero sí podrían tener esas dudas o por qué usar cada cual.
Si les interesan más temas de esto, les digo, les puedo compartir información adicional o más adelante podemos tener una charla para hablar solo, miren, vamos a hacer un datamart en Fabric, un cubo de datos y van a acceder a él, o vamos a aprender como lo básico de la nube y así sucesivamente. Lo que quiero con esta charla es que aprendamos, uno, que es Fabric, pero así rápidamente, muy por encima, y dos, que veamos cómo poder extraer y cargar datos, que es la parte que más preguntan las personas. Ok, Fabric yo sé qué es, pero ¿cómo hago mi primera carga de datos? ¿Cómo empiezo a usar Fabric? ¿Verdad? Esa es la primera idea. Ahora, nosotros podemos ordenar esta información y tenerla en nuestra máquina porque hay un sincronizador que podemos tener con nuestro OneLake, que les digo, es un repositorio de datos. Va a depender qué tamaño tiene, va a depender mucho de, por ejemplo, ustedes qué tipo de licenciamiento tienen y eso. Pero bueno, entonces todos sabemos que está sobre OneLake. Miren, si hay algún término que es muy específico, alguien dice, no, mira, esto no es para mí, yo solo Power BI, visualización, les digo, esto es el futuro. Este es el futuro de lo que se viene en temas de inteligencia de negocios. Muchas personas creen que solo esto es para ingenieros de datos y analistas no tienen que saber nada de esto, pero les prometo que hay muchas oportunidades, incluso pueden buscar en internet, ya están solicitando que sepan Fábrico, que sepan lo básico de análisis de datos, por ejemplo, selección, no sé, que sepa usar una base de datos, Transact SQL Server, pero les digo, Fabric les va a dar ahorita esa como poquito más de apertura para poder optar a un mejor puesto o poder optimizar lo que yo trabajo en el día a día. Así que no crean que solo Power BI es para análisis de datos y ya. No, también hay otros temas que en el rol de analista de datos se pueden tener o pueden ir creciendo con eso. Así que de manera personal les recomendaría mucho que puedan empezar con todo este tema de Fabric. Bueno, ¿qué es un almacén de datos? Ahora hablemos. Vamos a meter datos en Fabric, OneLake. Ok, está bien, pero ¿cómo vamos a meter esos datos? Primero tenemos que entender qué tipos de datos tenemos. Tenemos dos tipos de datos. Estructurados, bueno, varios, estructurado, no estructurado y semiestructurado. Entonces, dependiendo el tipo de dato que yo tenga, voy a almacenarlo en algún lugar. Hablemos de lo normal. ¿Qué es una base de datos? Ok, tengo una base de datos transaccional, pero yo no puedo usar un reporte de Power BI pegado en tiempo real porque va a bajar el performance de la base de datos, va a ser lento. Y entonces yo voy a estar haciendo datos en tiempo real o consultando esa base varias veces al día y va a estar lento, me van a hacer un bloque al usuario. Para esto viene una idea de un data warehouse. ¿Qué es un data warehouse? Data warehouse es un almacén de datos, normalmente datos relacionales o pues, dependiendo cómo los tenga, pero ya está optimizado para la inteligencia de negocios. Dentro de un data warehouse yo voy a tener data marts, que son almacenes específicos de, digamos, financieros. Tengo, por ejemplo, de gerencia, no sé, de IT, acá ventas y así tengo diferentes data marts. Y bueno, ahí viene el tema de los cubos, ¿verdad? Que pueden ser multidimensionales porque tienen varias caras, pero no entremos, como les digo, tan a detalle hasta ahí. Simplemente hablemos de los tipos de datos. Vamos a utilizar, digamos, estructurados, un data warehouse, usamos data marts, usamos cubos. Ahora viene otra idea, que son bueno, tenemos dos cosas, que son los data lake y tenemos los lake house. Un data lake me va a permitir tener datos que son escalables de manera vertical, horizontal, es de rápido acceso, compatibilidad con Big Data, bastante bueno, pero esto es normalmente para datos no estructurados, como que, digamos, imágenes, videos, archivos CSV, Parquet, cualquier tipo de archivo que no sea estructurado, puede ser semiestructurado. Entonces usted decía, bueno, voy a utilizar alguna opción, un S3, voy a usar Microsoft un ADLS, que es Azure Data Lake Storage, para almacenar datos no estructurados, Data Lake. Pero yo tengo un Data Warehouse en una infraestructura local, entonces tengo un ambiente híbrido. Eso, les digo, todavía funciona y muy bien, pero ahora ustedes tienen la posibilidad de utilizar una combinación de ambos, que eso es un lakehouse. El lakehouse es la combinación de estos dos mundos. ¿Por qué? Porque nosotros al usar un lakehouse podemos utilizar modelos semánticos, podemos utilizar las tablas tipo delta, archivos Parquet,
Podemos tener Delta Live, que es directamente a Power BI. O sea, tenemos una manera grande de poder trabajar esos datos. Podemos utilizar Spark, les digo, algún notebook. Entonces, les digo, esto nos abre las posibilidades a muchas cosas. Aparte que la optimización es bastante buena. Así que un lakehouse es una combinación de un data lake y un data warehouse. Vamos a empezar hablando de los data lakes entonces, ¿de acuerdo? Lakehouse. Si alguien ha usado Databricks, tal vez conocerá ya el término de lakehouse, porque pues eso es de algo que ya venía con esa idea desde Databricks, pero en Microsoft Fabric también lo vamos a tener, ¿de acuerdo? Ok, ahora, ya tenemos la idea de que un lakehouse vamos a almacenar datos estructurados o no estructurados, pero aquí viene la idea, pero lo creo y luego ¿qué? Tengo que ingestarle datos. ¿Cómo le voy a ingestar datos? Tengo que hacer una canalización de Fabric para poder meterle los datos, un flujo de datos que es como un Power Query, ¿de acuerdo? Puedo hacerle una carga directa a los datos, una consulta entre base de datos o un comando copy into. O sea, hay muchas maneras de poderle meter datos acá. Incluso tengo una opción que se llama shortcuts. Los shortcuts me permiten, si yo ya tengo cargado en otro lakehouse información, no tengo que duplicarla y así hacer más grande. No, no, no. Simplemente hago un shortcut. Es como un acceso rápido, una manera rápida de poder acceder a mis datos. Y eso me agiliza demasiado. Así que hay muchas maneras de hacerle una ingesta de datos hacia nuestro lakehouse, ¿de acuerdo? Hablemos ahora del proceso de eso, que esto sí deberíamos de saberlo, aunque no usemos Fabric, usemos Power Query si quieren, pero hay que saber muy bien este proceso. ETL, extracción, transformación y cargas de datos. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Tenemos un proceso que vamos a conectarnos al origen, vamos a hacerle la limpieza, la transformación, hacemos la carga de los datos y luego hacemos optimizaciones para el rendimiento, ¿de acuerdo? Para esto, ¿qué podemos usar? Les digo, podemos usar varias herramientas porque el Lakehouse es compatible y ya lo vamos a ver en el ejemplo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ya que ustedes hacen su preparación, su extracción, su transformación, hacen sus cargas de datos, las ponen en sus lakehouse, crean modelos semánticos específicos si necesitan o crean data marts, ya dependerá qué quieran hacer y después ya pueden hacer análisis de datos, minería de datos, ciencia de datos, lo que vayan necesitando, ¿de acuerdo? Y lo mejor de todo es la compatibilidad con las mismas herramientas de Microsoft. Eso es lo maravilloso. Cuando ustedes terminan de hacer esto, bueno, realmente no al final, sino que desde el principio uno piensa qué cantidad de datos tengo, porque voy a hacer una carga inicial completa y luego los datos posteriores voy a hacer cargas incrementales o voy a tener datos en tiempo real. Tengo que definir muy bien los tipos de cargas que voy a hacerle también para optimizar mucho mejor mis modelos. Pero claro, les digo, esto ya es adelantarnos mucho al tema que venimos hablando, pero no está de más mencionarlo de cómo vamos a cargar este tipo de datos. Lo mejor de todo es que ya al tenerlos cargados, como les decía, podemos utilizar, si ustedes gustan, un ADS, que es un Azure Data Studio, o el SSMS, que es SQL Server Management Studio, para podernos conectar y podemos utilizar nuestro ambiente, utilizar la sintaxis de SQL, y podemos crear vistas, miren, podemos hacer varias cosas directamente en la nube porque tenemos el endpoint de SQL o conectarnos a algún editor de consultas sin ningún problema. E incluso consultas visuales. Bueno, en este momento voy a abrir Microsoft Fabric. ¿Cómo hacen para poder ustedes activarlo? Bueno, tienen que entrar, pueden entrar ustedes a su Power BI, normalmente entran a su Power BI y ahí les abre la herramienta de Power BI. O pueden entrar en Fabric, pero si no, pues entran en Power BI y por acá, permítanme un segundo, acá está. Por acá, ustedes, no sé si logran verlo, pero acá estoy mostrando el símbolo de Power BI, lo que uno normalmente conoce, el One Lake Data Hub, Apps, Metrics, lo normal. Pero acá, si yo le doy clic, ya me muestra Microsoft Fabric. Y acá, pues ya tengo las opciones que yo puedo utilizar, ¿verdad? Lo de Synapse, Data Science, Data Engineer, Data Warehouse, Data Factory. eh, Real Time Analytics, lo que necesita, ¿verdad? Incluso hay un tema de la comunidad y documentación que les recomiendo verlo. Pero bueno, ustedes dicen, vamos a empezar entonces con un tema de ingeniería de datos, porque queremos hacer extractos y cargas de datos. Lo primero que tenemos que saber es que esto se comporta como lo que nosotros ya conocemos de los workspace, de las áreas de trabajo, que es un área de trabajo, un repositorio ordenado donde tenemos modelos semánticos, informes, tableros, o sea, bueno, informes, dashboards,
y pues hay información, no sé, data flows, tenemos data marts, lo que queramos. Entonces acá tenemos que hacer un deployment de un nuevo workspace. Miren, este nuevo workspace lo vamos a nombrar como Comunidad Costa Rica. Pura vida en descripción. No. Bueno, algún dominio si tuvieran por ahí, alguna imagen que le van a poner al workspace. Acá, importante, utilizar un grupo de seguridad o los usuarios que van a tener, el listado por ahí. Acá importante, el tipo de licencia. Se puede cambiar luego, pero el tipo de licencia es importante para que aparezcan todas las opciones. Entonces acá vamos a usar un trial de Microsoft Fabric de 60 días. No voy a usar ni Premium ni Pro. Luego le vamos a decir el storage format, si va a ser un modelo semántico largo o pequeño. En este caso va a ser pequeño. ¿Qué pasa con el tipo de modelos semánticos? Si son grandes o son pequeños. Tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque miren, cuando uno está utilizando los tipos de modelos, entonces vamos a tener más opciones de, digamos, cargas de datos, rapidez en el CPU. Hay varias cosas. Hay un tema que se llama SKUs, hay un tema, hay una tabla para poder ver eso, el rendimiento. Incluso si alguien dice, no, eso está muy lento para mí, puedo hacer un upgrade y poner algo adicional. Pero les digo, no vamos a entrar tan a detalle por acá, solamente lo vamos a crear y de esa manera tenemos nuestro nuevo workspace creado. Les voy a buscar esa tabla y compartírsela. Bueno, ya tenemos entonces nuestra nueva área de trabajo llamada Comunidad Costa Rica. Al darle clic en New, aparecen todas las opciones de ingeniería de datos de Synapse. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Data Pipeline, Data Flow. Esto es como un Data Factory. Esto es Data Flow como un Power Query. Tenemos el Event Stream, por ejemplo, que es cuando queremos nosotros utilizar Data Activator, Costo Query Language, Reflex y así. Hay varias opciones que podemos utilizar. Ahora, ¿qué vamos a utilizar nosotros en este momento? Vamos a utilizar un lakehouse. ¿Por qué? Porque vamos a almacenarlo. Podemos utilizar un warehouse también, pero en este lakehouse porque vamos a meterle datos estructurados y no estructurados. ¿Qué le vamos a poner acá? Le vamos a poner de nombre almacén. Almacén uno nada más. Vamos a ponerle almacén CR. Ahí está. Almacén CR, vamos a crearlo. A veces se demora un poco en poder hacer el deploy de Lakehouse, así que normal, no se preocupen, puede que se llegue a demorar un poco. Al yo abrir mi Lakehouse, porque ¿qué es lo que pasa? Voy a ir nuevamente a mi workspace, ahora voy a ir a Comunidad Costa Rica, entonces aquí puedo ver que tenemos el Lakehouse, acá me muestra un símbolo porque no todavía estoy haciendo el deployment, si ustedes pueden ver, acá a la derecha sigue haciendo implementaciones, miren, me sigue diciendo que hace cierto tiempo, bueno, todavía no me ha terminado de cargar para que me muestre el mensaje. Pero aquí sí ya me finalizó, que me hizo el endpoint de SQL, el modelo semántico y el lakehouse como tal. Entonces voy a entrar a mi lakehouse. Ahora, ¿qué me pide acá? Me pide la ingesta de datos, darle datos. ¿Esos datos dónde están? Va a depender. ¿Dónde tengo yo mis datos? ¿Los tengo en una base de datos? ¿Los tengo en algún flujo de datos? Vean, acá es lo que les digo. Cuando finaliza, nos muestra aquí un pequeño mensaje. ¿Ven? Que ya finalizó. Siempre que hace algún despliegue, pues pasa eso. Bueno, ahora, ¿dónde vamos a cargarle los datos? Les digo, hay varias opciones. Podemos cargarlos de manera directa, podemos utilizar un data flow, un flujo de datos, que es como un Power Query realmente, pero tenemos la posibilidad acá de buscar dónde lo queremos insertar. Podemos usar un notebook, realmente un shortcut, podemos usar varias opciones. Bueno, vamos a empezar haciendo una carga inicial de datos, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una carga inicial de datos y cómo. Acá donde tenemos files, si se dan cuenta, nos dice folder, shortcut, upload y yo le voy a dar clic acá donde dice upload files. Vean, si yo le doy acá donde dice upload files, me va a permitir ir a buscar un archivo en específico. O podría, miren, acá hay un tema de que yo podría cargar directamente una carpeta. Entonces yo le digo que quiero cargar una carpeta, le voy a buscar acá dónde está mi carpeta. Vamos a buscarla por acá. Vamos a buscarla, permítanme.
Excelente. Ahora sí. Comunidad de Costa Rica, muy bien. Contoso. Y aquí tengo datos de Contoso, tengo dim tables, no me muestra nada porque quiero toda la carpeta. Entonces, donde dice Contoso Data tiene información de varios países, información de ventas, ¿verdad? Voy a cargarla. Entonces yo le digo que sí, que está bien que haga la carga. Una opción de que yo podría hacerle una sobreescritura si ya existiera eso, no existe nada, así que no lo marco. Voy a cargarlo y aquí empieza a mostrarme todo en mi almacén y acá están mis archivos. Es bastante rápido, les digo. Es bastante rápido. A veces, pues como es un servicio en la nube, depende mucho también de su internet, ¿verdad? A la hora de subir archivos o algo. Normalmente a veces uno trabaja con bases de datos o utiliza algún click server. Hay muchas opciones para hacer esas cargas. Bueno, listo. Entonces, como ya finalizamos, acá esperamos que se actualice. Si se dan cuenta, nos dice la fecha, el tipo. Esta es una carga directa, directa. Tenemos el size, los 4 ítems. Vamos a Contoso, lo abrimos y aquí tenemos los archivos CSV. ¿Sí? Archivos CSV. Entonces acá yo le voy a dar clic tenemos el de Canadá, tenemos Alemania, Francia. Voy a agarrar el más pequeño, que es el de Canadá. Lo voy a abrir. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos archivos separados por coma, donde tenemos Product ID, Date, Zip, Unit, Revenue, Country. Estos archivos son del mismo tipo. Todos son iguales. No necesito cargar archivo por archivo. Imagínense que son 100. No, no es necesario. Lo que voy a hacer es un union, un append. Voy a anexar todo para crear una sola tabla. Entonces ya tengo mis archivos por acá. Ahora le voy a decir que lo cargue a una nueva tabla. La tabla se va a llamar Contoso Sales. Contoso Sales. O puedo ponerle, bueno, ya sabemos que es contoso. Le voy a poner Fact Sales para saber que es una tabla transaccional. Ahora le digo qué tipo de archivo es del file. Le digo que es CSV. Use encabezados use las columnas como encabezados. El separador, muy bien. Y lo vamos a cargar. Aquí empieza a hacer el check de los files. Empieza a cargarnos nuestra data, como pueden darse cuenta, y por acá empieza a hacer toda nuestra carga. ¿Qué es lo que está haciendo? Está pasando estos archivos, estos files a las tablas. Perdimos. Sí, lo perdimos. Démosle un momento. Eso es un bug de fábrica, a veces pasa, ¿no? Yo creo que cargó muchos archivos ahí. ¿Será que se le fue la luz o las comunicaciones?
Muchos archivos, Frank, estaba cargando. Sí, me sacó de Teams. Tengo dos cuentas en el Teams agregado y cuando se me actualizó, que no lo había actualizado, ya me dio problemas cuando tenía tanta cuenta agregada. Pero bueno, súper, ya regresé. Gracias, Lea. Ya pueden ver mi pantalla. Mm, Súper. Ok, bueno, me quedé acá en que estaba cargando los archivos CSV. Eso sí se vio, ¿verdad? Y que había dicho de que iba a crear una tabla delta para poder utilizarla. Hasta ahí vamos, ok. Bueno, entonces les estaba diciendo de que ya cargados estos datos, como lo hice, solo le di clic aquí, crear en una tabla, puedo recargar los datos, a volverlos a cargar en la tabla que existe, no vale la pena, o crear una nueva. Acá ya me debe aparecer mi tabla que le puse Fact Sales. ¿Por qué Fact Sales? Fact porque es una tabla transaccional, ¿verdad? DIM porque es una tabla de dimensión, una tabla catálogo. Esta es de transacción. Entonces, esta tabla me puede dar un preview de los datos. Mira. Ahí perdimos la cámara, nada más, Frank, por aquello. Ah, ok. Gracias, gracias. Súper. ¿Listo? Bueno, entonces como les decía, acá tenemos cargados ya nuestros datos. Tenemos al Product ID, Date, tenemos zip, Units, Revenue, Country. Así que estamos muy bien con esa parte. Si se dan cuenta por acá, pues ya nos muestran los datos. Si yo le doy acá en los puntos, puedo hacer un nuevo notebook, puedo borrarlo, renombrarlo, hacerle un mantenimiento a los datos, ver las propiedades, pero importante, poder ver los files. Entonces yo al ver los files puedo ver que ya tenemos los folders, el Delta Log, para ver los cambios y tenemos el archivo tipo Parquet. Esos archivos donde se almacenan en OneLake. Y de hecho, si ustedes tienen sincronizada la aplicación de OneLake, vean, voy a abrir la aplicación de OneLake. Vamos a abrirla porque es una aplicación literal, es como un OneDrive. Entonces voy a abrirla en este momento para que ustedes puedan verla. Allí ya quedaron juntos, Francisco, todos los archivos. ¿Cómo? Los N archivos que se cargaron ya quedaron juntos en la Sí, ya se visualización. quedaron juntos. Mm, Es correcto, ya se anexaron y quedaron juntos en uno solo. Entonces, acá ya es una sola tabla donde están todos los países. Ya se los voy a mostrar en una Disculpa, consulta SQL. ¿Sí? si por casualidad en los archivos, digamos, en la carpeta donde tienes todos contoso, se elimina un archivo, ¿eso da problema en crear la tabla? Depende cómo, depende. Acá ya no, porque ya se hizo la carga original. Esto se está Ujú, desconectado del ambiente. Por eso, buena pregunta. Esa pregunta está muy buena. Aquí yo ya lo cargué. Entonces, si ahorita elimino toda mi máquina, no pasa nada, porque no tengo un gateway, nada conectado. Por eso hice la ujú, carga como así general. No pasa nada, pero si usted tiene un pipeline que se va a alimentar de esa carpeta y elimina la carpeta, entonces sí va a haber un log donde usted quita un archivo y entonces va a reducir el tamaño. No de error, porque no hay problema, pero sí ya no va a mostrar esos datos. ujú, ok. Ujú. Ahí pueden haber dos cosas. Si usted configura que quiere datos incrementales, entonces se va a quedar cargado eso originalmente y solo se va a partir de ciertas fechas o fecha ahora, se van a cambiar los datos. Depende cómo lo configure, pero lo normal es, uno, no de error y dos, solamente ya no va a poder ver los datos. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Ok, pero buena pregunta. Ok, bueno, entonces les decía que aquí tenemos nuestra carpeta de OneLake. Miren, esta la tengo en mi máquina de manera local. Entonces acá voy a sincronizar ahora. Se dan cuenta, pues tengo que sincronizarla, pero esta carpeta ya me va a permitir tener ahora el workspace de Costa Rica, donde pues voy a tener ahí mi información, que van a ser mis archivos Parquet. Por ejemplo, si yo abro por acá alguna, voy a abrir esta de Panamá y por acá yo voy a poder ver los archivos. Aquí tengo los files, aquí tengo las tablas. Miren,
que son los files que yo cargué. ¿Y qué es lo que tenemos ahí? Archivos tipo Parquet. Así que eso es lo que pasa, ¿sí? Les digo, si este tema les llama la atención, podemos hablar solamente de Lakehouse, podemos hablar solamente de Data Marts, podemos hablar de temas en específicos, porque sí son temas bien amplios. Son temas bien amplios. Bueno, por acá, bastante bien. ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando de que yo puedo ya aquí utilizar un endpoint de SQL, si se dan cuenta. ¿Cómo puedo consultar mis datos? Alguien dirá, pero mire, ¿no es más fácil Power BI? Claro, para hacer reportes, pero para hacer una consulta no voy a hacer un reporte. Más fácil hacer un SQL. No está mal. Si alguien quiere usar un tema visual, claro que lo puede hacer. Bueno, entonces voy a usar el endpoint de SQL y miren lo maravilloso de esto. Miren lo maravilloso. Yo puedo venir acá. Vamos a agregarlo de Lakehouse. Perfecto. Vamos a ver por qué no me cargó mi endpoint de SQL. Ahí está, ya cargó. Bueno, si se dan cuenta acá, ya tenemos el endpoint de SQL del lado izquierdo. Tengo el almacén, que es almacén CR, mi Lakehouse. Tengo los diferentes esquemas. Acá tengo una tabla, que es la de Fact Sales, la única que hemos creado. Tenemos vistas, funciones, SP, Storage Procedure. Y desde acá yo tengo varias opciones. Si se dan cuenta, yo tengo la parte de datos visuales, como para ver así algo rápido, la parte del endpoint del query, y la parte de el modelo de datos, el modelo semántico, o sea, las relaciones. Entonces yo, por ejemplo, acá, yo puedo decirle que quiero hacer un nuevo query, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo venir acá y decirle un nuevo query, de manera automática me va a decir select top 100, pero puedo ir también acá a la parte de query, miren, y desde acá puedo crear una vista o simplemente puedo hacerle un select. ¿Ven? Select, asterisco, from, y seleccionar por ahí mi tabla, que es la de Fact Sales. Y esta, pues me va a correr y me va a hacer una consulta. Ahorita pues le dije que me trajera todos los datos, pero sí es una cantidad bastante, voy a cancelarla porque sí trae aproximadamente 800,000 registros. Podría decirle un distinct. Y ¿saben qué campo podríamos traer? Aquí hay un campo, solo quiero mostrarles, que se llama country. Entonces, por ejemplo, acá podría traerme el country. Podría decirle un distinct. Perdón. Ahí está. Select distinct. Vamos a correrlo. Empezamos creo que lo escribí mal. Por acá está. Excelente. Y vamos a esperar a que termine nuestra consulta. Si se dan cuenta, aquí ya me dio todos los países. Bueno, y podría hacerle, no sé, el units para saber el total de unidades o el revenue. Pero vean, si se dan cuenta, ya me trae todos los países. ¿Por qué hizo eso? Porque me anexó todos los archivos CSV. O sea, los archivos CSV que tenía Canadá tenía, no sé, 300,000. Francia tenía 200,000. Podemos ver la cantidad de filas también que tenía cada registro, el total revenue de ventas, lo que ustedes quieran, de manera de consulta. Claro, si alguien dice, pero mire, ¿y no puedes hacer un tema visual? Sí, sí se puede hacer, sin ningún problema. Uno puede ir al modelo de datos y desde esta manera hacer un reporte. Miren, acá tenemos nuestra tabla Fact Sales, que es la que nosotros pues realmente queremos utilizar. Entonces, podemos utilizar un nuevo reporte de manera visual. Solo va a aparecer, las otras son los objetos en general, no nos van a aparecer en los reportes, lo que nos va a aparecer es lo que tengamos en el Lakehouse. Entonces, por acá nos aparece nuestra tabla fact y la misma idea. Si arrastro por acá el country, vamos a volverle en una tabla. Esto me dice porque no tengo activado el tema de los mapas, ¿verdad? Es un tema de que no los activé. Pero si luego convierto en una tabla, pues ya no hay ningún problema. Y luego puedo decirle el total de ingresos y el total de unidades. Y bueno, ahí lo tengo. Algo sencillo. Entonces, este tipo de conexión es una Delta Live, es una conexión directamente hacia Lakehouse. Y claro, después de esto lo puedo guardar. Vamos a ponerlo, vamos a ponerle reporte CR en el workspace de Costa Rica, porque lo puedo almacenar en cualquier otro lado. Bueno, voy a ir nuevamente a donde tengo mi área de trabajo y en mi área de trabajo, de hecho, nosotros ya podemos ver el linaje.
podemos ver el reporte que nosotros tenemos y podemos ver el modelo semántico y el endpoint del SQL. Hasta el momento vamos bien, vamos a hacer más cargas y vamos a utilizar otras maneras de cargar los datos, pero ¿vamos bien con la idea? ¿Sí? ¿Sí se entiende? Claro, vamos bien, claro. Yo creo que sí. Una, No sé, Francisco. Ajá. Yo quería enfatizar dale, algo que tal vez la gente no, que no existe y obviamente maravilloso. La primera parte de los archivos CSV, esos eran un conjunto de datos que vos subiste a mano. Sí, Luego, en un proceso dentro del Data Lake, los convertiste en un archivo Parquet o en un Delta Parquet, que básicamente va a tener esos archivos compresos independientes de los CSV, que fue la pregunta de Maybelline. Si yo borro los CSV, el Delta Parquet va a mantenerse dentro del Lake. Y luego, no tuviste que crear una tabla, digámoslo así, en el sentido relacional de Create Table, sino que en el endpoint del SQL que está, se están usando esos archivos, no hay una segunda copia de datos, sino que es una sola, y la herramienta lo que permite es que yo comience a correr sentencias de SQL contra archivos, no están almacenados en una base de datos, digamos, tradicional de SQL relacional, y entonces tengo la facilidad de que ahora mi Power BI pueda hacer SQL contra esos archivos. correcto. Así es. Qué buena explicación, buen resumen, Javier. Sí, es correcto. Es correcto. Y lo mejor de todo es el tema de la rapidez y poder utilizar algún editor de consultas. Por ejemplo, pueden utilizar el management. Entonces, ¿cómo se llama? El SSMS, por ejemplo, o podría utilizarlo en Azure Data Studio. Pueden utilizar cualquier endpoint bueno, son los más conocidos para SQL, pero sí. Sí, Javier, es correcto. Ok, bueno, entonces voy a volver a abrir mi Lakehouse y vamos a darle ahora otro tipo aquí estamos en el Lakehouse y vamos a darle otro tipo de carga. Ahora, les digo, tenemos varias opciones. Por ejemplo, voy a hacerlos, digamos, el pipeline creo que nos demorará un poco más y bueno, tal vez alguien no conoce qué es Data Factory, entonces voy a hacerlo ahora con un Data Flow, que creo que todos conocen Power Query, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un data flow? Bueno, de hecho es una generación 2 del data flow, es muy parecido al Power Query, solo que para utilizarlo en la nube. Si se dieron cuenta, solo escogí el data flow, nada más, y listo. Vamos a ponerle data flow 1 CR. ¿De dónde voy a cargar datos? Puedo cargarlo me permite utilizar otro Lakehouse, me permite importar directamente desde Excel, puedo utilizar SQL o algún otro Dataflow que tenga anterior. Voy a conectarme a una fuente que es Excel, voy a cargar un file. Miren, aquí algo importante, si ustedes no tienen sus archivos en SharePoint o si son archivos de Excel, claro, o son archivos planos, si es una base de datos, solo necesitan, si es en la nube, las credenciales. Si es una base de datos local, necesitan un gateway, ¿verdad? Para poder hacer esa conexión. Acá, por temas de tiempo y para que puedan replicar los archivos, voy a usar archivos de Excel. Bueno, entonces vamos a usar en el path. Miren, si ustedes suben un archivo de otra cosa, automáticamente se los va a dejar en SharePoint, se los va a almacenar ahí. Voy a poner por acá. Entonces, los archivos, voy a agarrar este que se llama Team Table. Ahí está. Voy a agarrar el archivo de producto. Y vean lo que está pasando. Lo está cargando, pero lo voy a cargar en nuestro SharePoint, es decir, en mi SharePoint personal. Acá me dice mi SharePoint personal, Francisco, lo está cargando. Entonces yo le digo que sí, que está bien, que cargue ese archivo. ¿Qué es lo que quiero hacer acá? Darle más datos a mi Lakehouse, pero estos datos en Lakehouse se los voy a meter de esta manera. Ahora me dice que si necesito una tabla, una hoja o un rango, yo le digo que acá está muy bien, cree la conexión. Y acá empieza a hacerme entonces, si se dan cuenta, la carga. De manera visual puedo estar viendo los pasos que se le van a ir aplicando. Miren, importante. ¿Cómo sé que esta información va a ir a mi Lakehouse? Porque tengo el símbolo de Lakehouse. No sé si pueden ver ese cuadrito azul. Es porque va a caer a la Lakehouse. Entonces acá me dice encabezados promovidos. Todo muy bien. Solo vamos a poner DIM Product. DIM Product. Muy bien.
Voy a cargar ahora otra tabla, siempre otro archivo de Excel. El destino, importante, ustedes no necesariamente tienen que meterlo en este Lakehouse. Pueden almacenarlo, igual se va a almacenar en OneLake, pero lo pueden meter en cualquier otro lugar. Vamos a cargar otra, que ahora va a ser, tengo producto, tengo el manufacturador, tengo la fecha, o sea, una tabla de calendario. Tengo varias opciones para poder utilizar. Digamos que yo quisiera utilizar la tabla de fechas, tabla calendario. Entonces, por ahí podría traerla. Hay otras opciones para poder hacer una tabla calendario, puede ser con el lenguaje M, pueden hacerlo de varias maneras aquí porque ya la tenía yo lista. Vamos nuevamente a hacer lo mismo. Vamos a esperar a que termine el data source, de hacer la conexión. Porque les digo, esto lo que está haciendo es subiéndolo. Si fuera más rápido, si estuviera subido a un SharePoint o un OneDrive. Bueno, por aquí está bien. Esto nos da la vista previa. Lo vamos a crear. Y tenemos ahora el de fecha. Esto, les digo, Power Query tiene el lenguaje M. Detrás de esto es el lenguaje M. Acá tenemos el editor avanzado. Podemos utilizar parámetros. O sea, podemos utilizar todo lo que ya conocemos anteriormente. Team Calendar. Muy bien. Ok. Team Calendar. Solo vamos a ponerle que sí sea fecha. Todo bien. Y vean esto. Yo por acá puedo cambiar el destino. Miren, aquí me dice el Workspace ID, el Lakehouse ID. Ahora, si yo quiero, voy a duplicar esta consulta, porque al final no la voy a cargar esta tercera. Y les digo, el destino es no necesariamente solamente este Lakehouse, que nos da este símbolo. Si yo acá lo cambio, le digo, no, yo sí deseo quitarlo, necesito cargarlo en otro lado, me va a permitir escoger un destino diferente. Una base de datos en Azure, otro Lakehouse, con Data Explorer o un warehouse. Así que tengo opciones ahí para poder hacer esa carga de datos. No necesariamente siempre tiene que ser el Lakehouse donde estoy trabajando. Bueno, digamos que acá de manera visual ya lo tenemos los pasos, podemos programar que no se haga en este momento, sino que se haga después. Le voy a decir que sí, que haga ahora el despliegue de una vez, así que lo vamos a cargar, miren, y de esa manera le vamos a dar la ingesta de los datos. Acá hay que esperar porque entonces el data flow tiene que terminar, el flujo de datos tiene que terminar, ¿de acuerdo? Entonces acá me dice que el reporte ha sido salvado, que era el que estábamos haciendo. Importante, en lo que carga esto, yo les voy a mostrar que acá tenemos nuestra vista de linaje en nuestro workspace. Y en la vista de linaje, ustedes pueden darse cuenta que tenemos el reporte. Esto sale de un modelo semántico predeterminado. Luego tenemos nuestro almacén, que fue el endpoint del SQL, pero realmente el Lakehouse es donde está almacenando todos los datos. Si nosotros cargamos ahora, utilizamos las tablas que tenemos en nuestro data flow, que van a llegar a cargar el Lakehouse, también va a aparecer en todo el linaje de datos que tengamos. Y lo mejor de esto es que podemos hacer un pipeline para poder tener, digamos, esto no tiene nada que ver con el Lakehouse directamente, pero es una buena práctica para poder tener desarrollo, pruebas y producción. Eso es una opción bastante buena que nos permite utilizarla. Bueno, entonces está terminando acá de hacer la carga. ¿Vean? Vamos a esperar a que termine para poder tener acá ya esta parte. Ahora, importante, ustedes en este caso dicen, bueno, pero yo quisiera ver esta información. Ya finalizó, miren, ya finalizó. Si yo le doy acá, puedo ver las propiedades, el historial de refrescamiento de datos. ¿Miren? Pues puedo ver acá cuánto tiempo tardó en hacerlo y si fue exitoso o no. Si nos vamos nuevamente a nuestro Lakehouse, aquí ustedes pueden ver que ya tenemos Calendar, Product, Fact Sales.
ya tenemos esas tablas. En Files tenemos Contoso Data, pero en Tables ya tenemos cargados lo que nuestro Data Flow vino a meter en la ingesta de datos por acá, ¿de acuerdo? Y les digo, hay muchos más métodos, están los data pipelines, y que eso podríamos tener una sola charla para poder hablar primero sobre qué es un pipeline, segundo cómo funciona, y pruebas, cómo utilizar las plantillas, porque miren, en los pipelines que normalmente los usa uno para mover datos de un lugar a otro, no necesariamente tienen que hacerlos desde cero, los más comunes ya existen plantillas que uno puede utilizar. Miren. Vamos a esperar a que cargue. Acá está, vean. Entonces, por ejemplo, acá nosotros podemos utilizar, acá nos dice una carga ya de datos que nosotros tengamos. Este es bastante sencillo, voy a cerrarlo por acá. Sí, voy a cancelarlo. Entonces, miren, acá esta es la parte de poder hacer nuestros pipelines. Entonces, la actividad de los pipelines, podemos reutilizar otro pipeline, podemos utilizar, no sé, la opción de un data flow, y aquí podríamos configurar más opciones. Cuando finalicemos, podríamos validarlo y correrlo, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, que haga otra acción, que sea mandarnos un correo electrónico. Acá es para arrastrar esto, miren, para que al momento de hacerle otra acción, ¿qué tipo de acción podemos utilizar? Bueno, realmente hay varias actividades que podríamos utilizar. Podríamos utilizar, no sé, que haga una función, que mande un mensaje a Teams, que corra un SP, cualquier cosa que necesitemos. Por ejemplo, aquí que me mande un mensaje a un Teams o un Outlook cuando finalice. Claro, aquí tendría que configurar mi cuenta, ¿verdad? Y les digo, eso solo es una idea. Realmente lo que estoy diciendo es algo súper rápido por el tema del tiempo. No vamos a hacer algo muy complejo, pero podríamos hacer un pipeline bastante interesante que copie datos de una base de datos a otra, le haga un proceso de limpieza de datos y lo vaya a cargar. Entonces, por ejemplo, acá alguien me podría dar un correo, me ponga en el chat un correo para probar algo. Ok, si no, voy a usar el mío. Gracias, gracias. Vamos a poner por ahí algún correo por ahí. Vamos a ponerle el data flow. Bueno, podemos poner el pipeline ID, cualquier cosa que necesitemos. Refresh. Voy a ponerle por aquí. Refresh data pipeline. Y por acá, bueno, ya nos creo que ya no pusieron el correo, ¿verdad? Aquí está. Gracias, Josué. Ok, vamos a usar Josué. Vamos a dejar por ahí, que el team siempre copia algo por ahí. Muy bien. No me está dejando separarlo. Aquí está. Ok, perfecto. Entonces acá ya podemos nosotros validar que esté correcto nuestro pipeline. Nos dice de que el data flow no lo hemos configurado, que va a ser el único que tenemos, el que hemos creado. Ahora sí, ya está arreglado. Eso es lo bueno de poder validar los pipelines. Y bueno, cuando ya lo corramos en Fabric, tenemos una opción súper buena que es el hub del monitor, donde nos va a permitir ver todas las actividades que se van haciendo para poder determinar, bueno, que si algo falló, qué es lo que vamos a hacer y cuánto tiempo se tardó, el progreso de las actividades, cuándo inició y todo el resto de información. Entonces acá está corriendo, realmente acá lo único que hice fue que refrescara el Dataflow que ya tenemos. Y cuando finalice, debería estar enviando un correo electrónico. Les digo, hay muchas plantillas que se pueden utilizar en los pipelines para poder copiar. Si en otra próxima sesión, si les gustó, pues ahí lo pueden comentar para poder hacer un flujo completo. Un flujo completo y que esos pipelines queden ya automatizados para los extractos de datos y que puedan hacer anexiones o cualquier transformación por ahí que ustedes vayan utilizando normalmente, ¿verdad? Que es copiar datos de un lugar a otro y hacer cositas como esas. Bueno, entonces les decía, acá tenemos el estatus y algo importante. Yo tengo acá el Azure Data Studio, ¿sí? Entonces yo por acá, por ejemplo, quisiera conectar
lo que estamos viendo. O sea, es decir, bueno, yo quisiera hacerlo acá porque tengo más opciones, tengo un plan de ejecución, quisiera hacerlo directamente desde acá. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿De qué manera puedo conectarme? Bueno, entonces acá hay algo interesante que en nuestro workspace, miren, por cierto, acá ya finalizó. Acá nos dice de que ya finalizó. Todo bien, voy a ir nuevamente a mi workspace y le voy a decir a mi endpoint que se utilice con el Azure Data Studio. Me dice de que si deseo conectarlo, le digo que sí, que lo conecte. Entonces acá me da la conexión del servidor y todo. Acá la cuenta, que ya la tenía ahí preparada. Bueno, si no, solamente ustedes inician sesión y ya, ¿verdad? Tampoco era algo más complicado. Entonces acá, miren, si se da cuenta, empieza a traernos acá almacén de datos CR y por acá yo ya puedo hacerle un nuevo query. Entonces ahí ya me puede mostrar las tablas que tengo, la de Fact Sales. ¿Por qué? Porque tengo que cargar, bueno, todavía está terminando de cargar las otras que son la de producto y calendario. Pero desde acá yo fácilmente podría también hacerle alguna consulta. Miren. Entonces, por acá me va a hacer un query directamente y podría decirle select asterisco from. Miren. Entonces acá yo le tiré un top 1000, pero toda esta información se dan cuenta y puedo conectarla al Management Studio también. Hay más cosas como por ejemplo el tema de poder hacer otros modelos semánticos, porque acá no tenemos relacionado todavía todos, teníamos solamente la de Fact Sales. Miren, si me voy acá a mi endpoint de SQL Visual, tal vez fueron varias cosas y uno dice, bueno, pero qué rápido, Francisco. Sí, yo sé. Aquí miren, ya cargo, ya cargo por fin. Sí, yo sé que son varias cosas, mis estimados. Quería que se llevaran, y mis estimadas, yo quería que se llevaran la idea de carga de datos inicial con un Lakehouse. Realmente esa es la idea que yo tenía, se cumplió, pero sí son varios temas. Entonces quería como que tener ese aperitivo, ¿verdad? De cómo se ven, cómo funciona y que ustedes pues ya lo puedan utilizar. Ahora, ¿cómo pueden hacer? Finalizo con esto, que voy a ir nuevamente acá a mi almacén y los modelos semánticos. Yo puedo hacer un nuevo modelo semántico escogiendo solo las tablas que yo necesito. Miren. Entonces yo digo, bueno, quiero un nuevo modelo semántico que se va a llamar modelo semántico CR. Entonces al poderlo confirmar, bueno, acá iba a quitar una, que era la de calendario, pero ya dejé las tres. Entonces, si ustedes tienen 15, 20, 40 tablas, no importa, pueden crear diferentes modelos semánticos con diferentes roles de seguridad y pues ya poderlos compartir para que hagan informes o, bueno, uno poder hacer cualquier otra acción que uno necesite, ¿verdad? Pero está bastante bueno, miren, por ejemplo, acá yo ya tengo entonces el DIM Product, que lo voy a relacionar. Acá tuve que haber cambiado el de la fecha, pero vamos a usar solo el de InProduct, está bien, que es del Product ID con el Product ID. Entonces por acá vamos a hacer la relación. Ahí está, perfecto. Bueno, vamos a cambiarla, hacer de acá hacia acá. Ahí está. Y listo. Ahí está, de uno a muchos, porque tiene que ver con de qué lado lo arrastran, ¿verdad? Sí tiene que ver eso. Bueno, y después de esto, ustedes ya pueden hacer, hay que esperar a que termine de hacer el deployment, ¿de acuerdo? Si uno dice, bueno, mira, qué lento está eso. Sí, es un poco lento a veces, pero es porque recuerden que todo esto está en la nube y está en real, es decir, en tiempo real, lo que vamos haciendo de acá miren lo que les decía, porque el tipo de dato, uno es fecha y el otro es tipo string, varchar, es texto. ¿Cómo se soluciona? Cambiándolo. Pero les quiero finalizar diciendo esto, que ustedes pueden hacer un informe después, ya con los datos, porque ya deberían de aparecerle todas las tablas. Un informe de Power BI, claro, ¿verdad? Miren. Entonces aquí aparece Fact Sales, Team Product, entonces ya aparece la categoría, el manufacturador y toda la demás información. Bien, manufacturador, total de unidades vendidas por manufacturador. Qué fácil es poder hacer ese tipo de despliegues. O sea, es algo en lo personal, les digo, maravilloso el poder
tener toda esta información y manejarla desde la nube. Yo, pues a veces me toca salir de viaje y les digo, el poder utilizarlo de manera desde la Mac y todo, súper sencillo, es bastante bueno, es bastante bueno. Aparte que se ha agilizado mucho el tema de procesos. Hay ingenieros de datos con los que trabajo que a veces, pues como habían procesos muy manuales, se demoraban más tiempo en tareas, que esto ha venido a automatizar, agilizar y economizar en ciertos temas, pues todo este tema de inteligencia de negocios e ingeniería de datos. Vamos a ponerle reporte CR2. Vamos a decirle Comunidad Costa Rica y miren esto. Cuando nosotros ya vamos a nuestro linaje, nuestra vista de linaje, vamos a poder ver cómo se ha trabajado esto. Que se dan cuenta, reporte CR2, que ya es un modelo semántico nuevo y toda esta información pues ya viene de los data flow que se van a Lakehouse y bueno, de esa manera pues ya tenemos por aquí armado todo esto. Entonces, no sé si tienen alguna duda y si no, eso sería lo que les quería mostrar el día de hoy. Finalizo invitándolos también, si gustan ustedes aprender, acá les dejo un código QR que es cómo aprender a empezar en todo esto. Acá ustedes tienen el rol que ustedes vayan a trabajar y ahí pueden buscar Fabric Engineer, ¿verdad? Igual yo les voy a compartir los links si ustedes gustan. Me encuentran en LinkedIn como Francisco Rodríguez. Yo ahí comparto mucha información sobre este tema, sobre las certificaciones. Y los invito a la comunidad de Microsoft Fabric en Guatemala a veces tenemos charlas y por ahí pues tenemos también que algún retos y cosas así. Así que esta es la comunidad, ahí está también mi LinkedIn personal. Muchas gracias, Lea, por la oportunidad. Muchas gracias, Javier, eh, Andrea, y bueno, nos vemos en otra ocasión. Espero ya de manera personal o en línea. Gracias. Así es, Francisco, ¿no? Muchas gracias, Francisco. Una consultita nada más. Suponiéndose que la organización tenga, por ejemplo, un Azure Data Lakehouse, quiere migrar, lo podría hacer mediante un shortcut, digamos, para no llevarse la información si lo quisiera mantener. Qué buena pregunta, Lea. De hecho, digamos en la implementación que he estado trabajando, la información que teníamos de hace un par de meses, 2, 3 meses, se cargó directamente a Fabric, pero la información histórica estaba en Ujú. ADLS, Azure Data Lake Storage. Lo que Claro. hicimos, no migramos nada, solo hicimos un shortcut, espejo para poder consumir y transformar y todo. Así que sí, se sigue almacenando de esa manera, e incluso hay información en S3 que se metió por ahí. No hablé en este momento de los shortcuts, pero solo te muestro rápido por acá. Al momento de querer hacer un file o incluso te deja hacer un table directamente, yo puedo utilizar el shortcut y en el shortcut me permite utilizar una cuenta de ADLS, de Azure directamente. Entonces, solamente necesito las credenciales y listo. Ahora, hay que tener en cuenta también la locación para evitar como algún tipo de errores, pero eso ya es un tema Ujú. específico, no es tan complejo. Y bueno, solamente las credenciales, el URL, el tipo de autenticación y puedo hacer un espejo de lo que tengo. Ujú. Perfecto. Y si tuviéramos un data warehouse también, digamos que para mantenerlo también en la historia, digamos un SQL on-premise donde está todo el repositorio del data warehouse. Se gastaría mucho recurso haciendo un espejo y aparte ya está en preview ciertas cosas, bueno, solo para MVPs y cosas así que he estado viendo, es decir, usuarios así que tienen ese tipo de accesos. Entonces, ese tipo bueno, yo le digo cosas, pero ese tipo de herramientas como el mirroring y todo ese tipo de opciones nuevas que todavía no está al público, dan opciones a hacer ciertas cosas como esas desde un Azure SQL, desde algo on-premise, sí o sí hay que Ujú. cargarlo, ahí sí hay que cargarlo en algún lugar, Ok, pero no se pueden hacer perfecto. espejos. Consultarlo sí, pero Ujú, no es tan óptimo, ujú. ¿verdad? Por la cantidad de datos. Ajá. Francisco, disculpa, si yo tengo actividades o pipelines en Data Factory, no las puedo utilizar en Fabric. O sea, como ahorita estabas dando la opción del Data Lake, puedo utilizar lo que hay ahí. Pero si yo tengo pipelines desarrollados en Data Factory, ¿los puedo llamar en Fabric? O los puedo al menos como hacerles un llamado para hacer la actividad que tengo ahí, tal vez una copia de datos o algo así. Pero tienes Synapse y
y adentro estás usando Data Factory o el servicio directamente a Data Factory. La respuesta es no, se tienen que hacer de nuevo porque eso sí no puedo invocar un Data Factory que yo ya tenga creado, digamos, anteriormente. Así que sí, no, eso sí no lo puedo hacer. Ok, gracias. Ok, de nada. Buena pregunta. No sé si alguien más tendrá alguna pregunta para Francisco. Listo. Bueno, Ok, pues muchas agradecerte, gracias. Francisco, entonces. Muchas gracias. Que con Javier iba a decir algo. Sí, pero aquí el perro tiene una opinión también. Entonces, muchas gracias, Francisco. Entonces, por la sesión y esperamos verte pronto, ojalá presencial en Costa Rica, y si no, que nos veamos antes. Muchas gracias. Muy precisa. Gracias, Javier. Ok, Gracias, Lea. muchas Gracias a gracias. todos por estar acá. Saludos desde Gracias por Guatemala. acompañarnos. Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, pura vida, suerte. Hasta luego. Pura vida, gracias. Gracias, hasta luego. Adiós.